¿Qué tal, queridos estudiantes? El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio de trabajo virtual. En este caso, el enunciado dice, utilizando exclusivamente el método de trabajo virtual, determina el esfuerzo y la naturaleza de la barra ED que está indicada en la figura, que en este caso corresponde a esta barra que está acá. Y la parte B dice verificar el resultado utilizando un método de la estática. En este caso, como es una armadura simple la que nosotros estamos analizando, podemos utilizar tanto el método de los nudos como el método de las secciones para poder determinar el valor de la fuerza. Entonces vamos a resolver mediante el trabajo virtual. Bien, el primer paso cuando nosotros queremos resolver por el método del trabajo virtual es eliminar el elemento que nosotros tenemos. Como había comentado anteriormente en clases, nosotros tenemos que, si contabilizamos la cantidad de fuerzas incógnitas que nosotros tenemos por cada uno de los nudos y contabilizamos en este caso como una armadura simple, pues son barra de dos fuerzas, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 5 nodos. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Entonces, la cantidad de incógnitas y ecuaciones se obtienen a partir de esta condición. El número de barras tiene que ser igual a 2 veces el número de nodos menos 3. Entonces, si nosotros tenemos esta condición, podemos verificar que el número de barras es 7, el número de nodos es 2 por 5 menos 3. Entonces se cumple la condición de que es un elemento que es isoestático. O sea, por sí solo él se mantiene en equilibrio y podríamos utilizar otros procedimientos para obtener el valor de la fuerza. Por el método de trabajo virtual, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Eliminar la fuerza. Al eliminar esta condición, ¿qué ocurre? El número de nodos no cambia, pero sí cambia el número de barras. Tenemos menos barras que ecuaciones que en este caso podamos plantear. Entonces, siempre esto representa para nosotros el número de ecuaciones, esto representa el número de incógnitas. Entonces, si hay equilibrio, esta condición se mantiene, pero si hay una barra menos, quiere decir que nosotros tenemos una incógnita menos y tenemos una ecuación de más. Entonces, el sistema es móvil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese caso? No toda la estructura es móvil, eso sí hay que tener en cuenta. Que es el punto C, que es un apoyo de segundo género, no se va a mover. El punto D, que es un apoyo de primer género, al unir con CB tampoco se va a mover. Entonces, prácticamente se va a mantener en la misma posición. Entonces, hay partes de una armadura simple que se van a mantener inalteradas, como por ejemplo el tramo eh, BCD. BCD, por ejemplo, es una armadura simple porque cumple con la condición de por cada formado por un triángulo con tres puntos de unión que están unidos a puntos fijos. Entonces, toda esta estructura es una estructura estable y no móvil. Ahora, si yo veo después lo que me queda acá en términos de este elemento que está acá, yo veo que esta estructura también es un triángulo, o sea que también es una armadura simple, pero lastimosamente no está unido a un elemento en sus dos puntos de contacto, ya que nosotros ahora eliminamos este elemento. O sea, prácticamente nosotros borramos esto, voy a cambiarle de color para que puedan ver mejor. Entonces, en este caso lo que nosotros hacemos es borrar esta barra y de esa manera quedamos con la estructura sin tener ningún punto de apoyo. O sea, prácticamente tenemos un triángulo que está fijo, que es estable y es no móvil, y después tenemos un elemento que es estable, o sea, en forma geométrica, pero que es móvil porque tiene un solo punto de rotación. Entonces, en el trabajo virtual lo que nosotros vamos a tener va a ser esto. Vamos a tener una fuerza que es la tensión ED y vamos a tener todo este sistema y donde solamente esta parte es móvil. Entonces para nosotros la parte móvil que correspondería a todo este elemento que está acá y esta es la parte no móvil. Esa es la característica principal que nosotros tenemos en armadura siempre cuando trabajamos en el método de trabajo virtual. Entonces esto para nosotros es parte no móvil. Entonces, yo no puedo tocar nada y no hace falta que yo considere nada con respecto a este punto. Ahora, sí lo que puedo ver es que si estos elementos se mantienen en su posición, por ejemplo, este es el punto de rotación de la barra AB, también es el punto de rotación de la barra BE. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es determinar el centro de rotación de la barra AE y a partir de ahí definir cuáles son los desplazamientos que se tienen. Bien.
En este caso, entonces, lo que nosotros hacemos es trazar el desplazamiento que va a tener la parte móvil. En este caso, el primer elemento que vamos a fijarnos es el elemento de la barra AB. Su desplazamiento tiene que ser un desplazamiento perpendicular a su punto de rotación, como en este caso le digo, o 1 es el centro de rotación de la barra AB, entonces este es el desplazamiento del punto A. Voy a hacer de esta manera. Teóricamente va a girar esto y este va a ser el desplazamiento angular alfa. Desplazamiento A. Si yo tomo en cuenta el punto B, BE o la barra BE, también yo veo que el punto B es el punto de rotación, ya que el punto B es el único que está unido a un punto fijo, que es el punto B. Entonces, de la estructura, esto también es O2. Y el desplazamiento del punto E va a ser perpendicular. Como este es vertical, entonces el desplazamiento del punto E va a ser horizontal. También se genera esto que está acá, diferencial alfa. Entonces, ¿qué ocurre con la barra EAE, que es la barra horizontal? La barra AE tiene que tener, obviamente, si yo conozco los dos desplazamientos de los puntos dados, en este caso A y E, yo tengo que trazar las perpendiculares en sus inicios, que son obviamente estas mismas líneas que están ya trazadas acá, y eso generaría el punto de intersección del centro de rotación de esa barra. Ahora, como nosotros vemos, esta barra AE ya tiene dos desplazamientos definidos y los centros, o sea, la intersección de las líneas que nosotros consideramos, que son estas, línea perpendicular acá y la línea perpendicular acá, al final coinciden también en B. Entonces, toda la estructura del triángulo ABE está rotando también en relación al punto B. Entonces, también es el centro de rotación. Entonces, acá yo ya tengo los desplazamientos, ya no hace falta más hacer nada. Entonces, como puedo ver, el desplazamiento de las barras se da así. El triángulo va a mantener su forma y acá son los desplazamientos angulares nada más lo que hacen girar a ese elemento. Entonces en este caso el trabajo corresponde en determinar los desplazamientos y de esa manera ver el trabajo que genera cada una de las fuerzas. Por ejemplo, el trabajo que genera la fuerza tensión ED va a tener una tensión en I y una tensión en X. Entonces yo voy a trabajar directamente con la tensión en X. Porque la tensión en I va a ser perpendicular al desplazamiento del punto E. Entonces voy a tener acá T en X, voy a tener una T en Y. En el caso del desplazamiento o la fuerza que está acá vertical, también yo puedo hacer lo mismo con el desplazamiento, no hace falta que sea necesariamente la fuerza, es decir, tener un desplazamiento A en X y tener un desplazamiento A en Y. Entonces de esa manera va a ser más práctico el cálculo de los desplazamientos. Desplazamiento A en Y. Y en este caso también, ¿verdad? Acá obviamente esta fuerza no va a generar trabajo al estar directamente perpendicular al desplazamiento del punto E. Entonces, ¿cuál es mi esquema? Yo tengo la fuerza de 200, que es este, 200 kilonewton. Mi desplazamiento del punto A es este. Y lo que yo tengo que hacer ahora es proyectar. Voy a tener un desplazamiento A en X y un desplazamiento A en Y. En el caso del punto E, yo que tengo en consideración la fuerza de 100 kilonewtons, tengo la fuerza de tensión AE que tiene esta dirección, pero tensión ED, y después tengo obviamente el desplazamiento en E que es este. Entonces el desplazamiento en E no lo puedo proyectar porque ya tiene una dirección horizontal, pero sí puedo proyectar la fuerza, es decir, la fuerza voy a proyectar en tensión en X y la tensión E en Y. Entonces, de esa manera yo sé que las fuerzas que actúan de manera perpendicular al desplazamiento no van a generar trabajo. Entonces acá yo sé que el trabajo va a ser 200 por diferencial A en X. Y acá yo tengo que el único trabajo que se va a generar va a ser tensión en X por
el desplazamiento en E. Y de esa manera voy a resolver. Ahora está la idea de encontrar la relación entre esos desplazamientos. Bien, el ángulo que necesito conocer en este caso es uno de estos ángulos, voy a llamarle ángulo θ, donde yo sé que la relación es que estos, perdón, estos segmentos tienen esta consideración. Esto vale en la altura 2 metros y en horizontal vale 3 metros, según el gráfico que está acá. Entonces tangente de θ va a ser igual a 2 tercios, entonces puedo obtener el valor del ángulo θ. En este caso es 33,69 grados. ¿Cuál es el otro ángulo que yo necesito? Conocer este ángulo, llamarle beta, de inclinación de la diferencial alfa. ¿Qué es lo que yo conozco? Que el ángulo B es perpendicular a este lado y esta línea es perpendicular a, en este caso, lo que puedo determinar es este ángulo que está acá. En vez de determinar ese, voy a determinar este ángulo que está acá, beta. Ya que este es perpendicular a esta vertical y la línea que une este punto es perpendicular al diferencial alfa, entonces esto también es el ángulo beta. ¿Y cómo obtengo ese ángulo beta? Yo puedo obtener a partir del gráfico donde considero un triángulo mucho más grande y esto yo sé que es igual a 6. La horizontal en este caso tiene 9, entonces yo puedo tener el tangente beta que es igual a 6 sobre 9 y de esa manera obtener el valor del ángulo beta, que también sale beta igual a 33,69 grados. Otro elemento que yo necesito conocer es en este caso la inclinación o la longitud que tiene la barra AB, que sería mi L1 o mi R1 para llamarlo el radio 1, y también la distancia que tiene B, que sería este radio 2. Entonces yo puedo obtener esas distancias donde R1 yo puedo obtener a partir de es coseno de beta es igual a 6 sobre R1, entonces puedo obtener el valor de R1. Y en el caso de R2, seno de beta es igual a, no sé, esta altura, o si no puedo hacer en este caso, va a ser opuesto, que va a ser R2 sobre R1. Entonces a partir de R1 yo puedo obtener el valor de R2 también. Entonces el resultado va a ser R1 es igual a 7,21 metros y R2 va a ser igual a 4 metros. Entonces ya tengo todas las distancias o todos los elementos y ya puedo armar mi ecuación de trabajo. Mi diferencial A va a ser igual a R1 por diferencial alfa, que es el ángulo de rotación que yo tengo. R1 ya conozco, ya está. Ahora, yo quiero proyectar esto en dos elementos, entonces diferencial A en X, para mi caso va a ser igual a diferencial A por seno de beta. En este caso es el ángulo que yo calculé anteriormente, de 33,69 grados. No me interesa el valor del diferencial, perdón, el diferencial en I es el que yo necesito, diferencial A en I, este había puesto mal, porque en esa dirección es donde va a estar actuando el trabajo de la fuerza. En este caso va a ser, en este caso es diferencial A por coseno del ángulo beta. En el caso de T en X, yo tengo que calcular el diferencial. Diferencial E, para mi caso va a ser R2 por diferencial alfa. TE en X va a ser igual a TE por coseno del ángulo θ. Entonces de esa manera yo puedo obtener el valor de los diferenciales trabajo considerando esta condición. Diferencial trabajo va a ser igual a 200 por diferencial A en I, es positivo porque van en la misma dirección, y el otro trabajo va a ser T en X por diferencial E,
donde también son positivos. Entonces ambos son positivos y esta es mi ecuación de diferencial trabajo. Y directamente acá yo reemplazo y sustituyo y después voy a igualar a cero esta condición, ya que siempre el trabajo diferencial para nosotros tiene que ser igual a cero. Entonces acá es 200 por R1, que es 7,21 por coseno de beta, que es 33,69. Todo esto es diferencial A por diferencial alfa más TE coseno de 33,69 grados por diferencial E, que es igual a R2, que es 4 por diferencial alfa. Y todo esto es igual a 0. Como ven acá yo puedo simplificar este término que tiene coseno, lo cual no influye, y saco factor común diferencial alfa. Entonces 200 por 7,21 más tensión E por 4 igual a 0. Entonces puedo sacar el valor de la tensión E, que va a ser igual a menos 200 por 7,21 sobre 4. Eso obviamente considerando las dos condiciones, diferencial alfa igual a 0 o todo lo adentro igual a 0, ¿verdad? Que serían la otra condición. Entonces de ahí yo puedo obtener el valor de tensión E sobre 4. Entonces a mí me sale que la tensión E es igual a menos 360,5 kilonewtons. Acá yo puedo sacar como conclusiones que tiene una naturaleza de compresión y cuyo valor de módulo es igual a 360,5. Entonces esto es mediante el método del trabajo virtual, es una sola ecuación la que podemos utilizar y ahora vamos a resolver utilizando otro método que sería cualquier método de la estática. Entonces este es método del trabajo virtual. Y ahora vamos a utilizar el método de la estática para poder resolver ese ejercicio. Bien, para el método de la estática yo voy a aplicar el método de las secciones. Como dije, es válido cualquier método que ustedes quieran. Yo voy a aplicar el método de las secciones porque me es más práctico. Donde en este caso, como ven, yo elimino todos estos y quedan un esquema más o menos así. Tengo las barras cortadas. En este caso sería la barra AB, o sea, el triángulo formado por A, E, B. A partir de ahí yo tengo las tensiones actuantes, que es la tensión DC, tengo la tensión BD, y después tengo la tensión que va en este caso, la que quiero calcular, la tensión ED. En este caso voy a hacer por sumatoria de momento en el punto B, del lado de la sección que yo tomé. Entonces en este caso es correspondiente a este elemento y tengo las fuerzas actuantes, que son la fuerza de 200 kilonewton, la fuerza de 100 kilonewton, cuyas distancias yo ya conozco. En este caso esta distancia de acá a acá es 6 metros, y esta distancia de acá a acá yo puedo obtenerlo a partir del ángulo, que no va a cambiar, que es 33,69, y sale a una altura de 4 metros. La inclinación de esta fuerza tampoco cambia, que es de 33,69, entonces con esos valores yo ya puedo calcular. Entonces por sumatoria de momento en el punto B yo tengo que la fuerza que genera momento es esta, 200, por su distancia, que es 6, y la fuerza de 100 no genera momento porque tiene distancia 0 al punto de referencia, y después tengo más tensión E por, en este caso es coseno de 33,69 por la altura, que es 4. Entonces la vertical no va a generar momento y sí va a generar la horizontal, y esto es igual a 0. Entonces ahí yo puedo obtener el valor de TE también. Entonces resolviendo esto tengo TE, me sale otra vez negativo, 200 por 6 sobre 4 por coseno de 33,69 grados. Entonces el valor de TE también sale
en este caso menos 360,55 por el tema de los decimales adoptados para el ángulo. Pero sale también lo mismo en este caso por el método de las secciones. Sale el mismo valor. Entonces el resultado es el mismo, independientemente de cómo yo resuelva, debería salir siempre el mismo resultado. Solamente que en el método del trabajo virtual es un poco más sintético la ecuación que podemos armar, pero depende de muchos desplazamientos para poder resolver eso. Y de esta manera se resuelve este ejercicio.